Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos, en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Jesús pagó nuestra deuda. En la Biblia podemos encontrar muchas características de Dios. Se menciona a Dios como Dios de amor, Dios el proveedor, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios de paz, entre otros atributos de la naturaleza de Dios. También encontramos Jehová Tsidkenu, que en hebreo significa el Señor nuestra justicia, y es otra calidad de Dios. Él es un Dios justo. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En el 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Todos nuestros estábamos condenados a morir a causa de nuestros pecados. Solo una persona libre de pecado podía salvarnos de esa condena. Dios consideró suficiente la muerte de su Hijo Jesús para pagar la deuda que teníamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se partió por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartía despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6 y el 12. Dios cargó a cuenta de Jesús nuestro pecado. Jesús no solamente llevó el castigo, sino que cargó y pagó por todos nosotros la deuda que nos correspondía. La ira de la justicia de Dios que debió haber recaído sobre nosotros fue llevada por Jesús a la cruz. Jesús pagó nuestra deuda con muerte de cruz, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la rendición que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 hasta 25. La justificación es un regalo gratuito, gracias a la misericordia de Dios. No podemos hacer nada para merecerlo. En realidad, no lo merecemos. La única forma de obtener ese regalo es recibiéndolo por medio de la fe. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios, no porque haya sido un buen hombre o porque lo merecía, sencillamente porque creyó. La justificación por medio de la fe es un regalo para aquellos que reconocen que le han fallado a Dios y que no tienen la intención de seguir pecando. Es para quienes se arrepientan y deciden vivir apartados para Dios y dentro de su voluntad. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? No debemos sentir temor o incertidumbre de acercarnos a Dios,
por sentirnos indignos, en lugar de sentirnos. De esa manera podemos vivir con paz, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 1. Tranquilidad y confianza, y el afecto de la justicia sería paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías capítulo 32 versículo 17. Libres de castigo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 1. Libre acceso a la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Todos nosotros nos encontrábamos frente a una deuda grandísima, una cuenta impagable. Sin embargo, Jesús, siendo inocente, se hizo sacrificio por amor y pagó nuestra cuenta. La justicia consta de dos partes. La primera es la que recibimos de parte de Dios por medio de la fe, y la segunda parte es la que nos corresponde a nosotros, vivir en justicia, honrando y obedeciendo a Dios. No quiere decir que vivimos una vida de perfección sin cometer errores o fallar, sin que busquemos vivir vidas rectas y santas. La salvación por la fe es un fundamento de nuestra vida cristiana. La palabra dice que todos hemos pecado y por tanto somos pecadores. Pero entonces, ¿cómo es que Dios puede tener una relación estrecha conmigo sin comprometer su santidad? Siendo pecador, ¿cómo puedo ser justificado? Un error en el que todos podemos caer. Pablo describe en el libro de Romanos a los judíos que habían creído en Jesús porque tenían un orgullo espiritual. Era un problema que había estado arrastrándose porque creían que por ser judíos eran superiores a los demás pueblos. En los tiempos de Jesús y Pablo, entre los judíos había mucha religiosidad, legalismo y confianza en sí mismos. Presumían de ser un pueblo escogido, se sentían mejores por su linaje y por venir de un árbol genealógico de los hijos de Abraham. Se sienten superiores por cumplir leyes y reglas, mostrando una vida perfecta. Aunque nosotros no seamos judíos, su ejemplo se comportamos tanto como puede estar presente en nosotros. Creyendo por portarnos bien y haciendo buenas obras somos justificados. Si somos nosotros pecadores, ¿cómo es que Dios nos declara justos? Pablo le dice a los judíos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 2 y el 28. Cristianos hoy en día nos pasa lo mismo. Si tú fueras judío a escuchar estas palabras de Pablo, te girarías de espalda. Esto destrozaba su doctrina, en la cual tenía su confianza para ser salvos. Pablo también era judío. Él había comprendido todas estas cosas y hace mención de Abraham como el primer testigo de la justificación sin obras. Nos muestra cómo, aun siendo pecadores, Dios puede tener una relación con los hombres. Para los judíos, Abraham era el gran patriarca, de cual descendían todos ellos la fuente de su orgullo. Era incluso
alguien perfecto y hasta la fecha. Un tumba se consideraba sagrada. Los judíos tenían la creencia de que Abraham había sido amigo de Dios porque había sido perfecto. Creían que Dios lo había bendecido y le había dado un hijo por cumplir toda la ley. Ellos interpretaban que Abraham había ganado el favor de Dios. ¿Qué pues diremos? Halló Abraham nuestro Padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque que dice la Escritura, creó Abraham Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Pablo es fundamenta con una palabra del libro de Génesis, que no fue justificado Abraham por las obras, sino por creerle a Dios. La importancia de entender este fundamento, Dios le habló a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, los versículos 1 hasta el 4, diciéndole, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendiciré y te engrandeceré tu nombre y sería bendecido. Bendiciré a los que te bendecirán y a los que te maldijeren, maldiciré y serían benditas. En ti todas las familias de la tierra. La fe en Jesús. Para los judíos, el ser circuncidado era muy importante. Se identificaban y se separaban de los demás con esa obra. Ellos creían que todo el que estaba circuncidado eran salvos. Pero Pablo le dice que Abraham había recibido la justificación mucho antes de ser circuncidado. Abraham creyó en la esperanza de que Dios le daría descendencia cuando él era muy viejo y su esposa era estéril. Le dijo Dios, tu descendencia sería como la multitud de las estrellas. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Libro de Romanos, capítulo 4, versículos 21 hasta 22. La fe que Abraham tuvo no fue hacia las promesas, sino que creyó en Jesús. Si Abraham creyó en Jesús, cuando él le dijo que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, en tu semigente serían benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. La palabra simiente en el hebreo original está en singular, refiriéndose a que de su descendencia saldrá una persona en la cual se cumpliría esta promesa. La promesa por gracia, no por obras. De este modo, Pablo explica cómo Abraham es justificado por la fe y no por su propia justicia. Pablo le dice que al que ellos tenían como perfecto no le fueron suficientes sus obras. Lo único que hizo Abraham fue creerle a Dios. De hecho, Pablo pone a Abraham al nivel de impío, pues les menciona, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justificaba al impío, su fe le es contada por
justicia. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 4 hasta 5. Si Abraham hizo obras para ser justificado, entonces no es gracia. Abraham no logró en sus fuerzas. Él fue justificado por gracia, no es por tus obras. Piensa en esto. Si tienes que trabajar por algo y no es gracia, es un pago que se te debe por tu trabajo. También te encuentras con Dios. No justifica al justo. Dios justifica al que reconoce que tiene que ser justificado. Cuando Abraham vivió, ni siquiera había ley. Nunca cumplió con la ley, porque no existió sino hasta 400 años después con Moisés. Abraham lo único que tuvo que hacer fue creer. Ya deja de querer hacer las cosas por ti mismo. Lo que te justifica ante de Dios no es el amor a Él, porque es imposible que podamos amarlo como merece ser amado. Así como tampoco familiar en amar a Dios, de aleja definitivamente de Él. Es la fe lo que te justifica realmente delante de Dios. Nada de lo que hagas te puede comprar el perdón de sus pecados. Creer es lo único que puedes hacer. Y ya hizo todo para que tú solamente creyeras y seas justificado. En alguna ocasión has pensado que estás haciendo todo bien y que por tal motivo te mereces el favor de Dios. ¿Sientes que Dios debería fijarse más en ti que en los demás? ¿Crees que eres mejor que alguien más? Porque cualquiera que se enaltece sería humillado, y el que se humilla sería enaltecido. El libro de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Este pasaje es el cierre de una palabra donde Jesús habla acerca de las personas que van al templo a orar. Son las personas de distintos grupos sociales. Uno es un fariseo y el otro un publicano. Ambos eran de grupos sociales muy rebeldes en aquel tiempo. Aquí Jesús nos dice que a pesar de que ambos van al templo a orar, uno fue justificado y el otro no. Los dos fueron al templo y hicieron lo mismo, pero hubo algo en uno de ellos que a Jesús no le pareció. Si los dos hombres de quienes la palabra habla hicieron lo mismo en el templo, ¿por qué solo uno de ellos fue justificado? ¿Acaso algunos pueden ser justificados y otros no? ¿Hay algunos requisitos que cumplir? Si conocieras cuál es la forma para ser justificado por Jesús, ¿te gustaría hacerlo o no? ¿Estarías dispuesto a hacer lo necesario? Todos deberían desearlo. Ser justificado es cuando Dios hace algo por ti. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta palabra: Dios, hombres, subieron al templo a orar. Uno es fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulterios, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, se propició a mí, pecador, oh digno que es este. Descendió a su casa justificado que el otro, porque cualquiera que se enaltece
sería humillado, y el que sea humillado sería enaltecido. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. La palabra habla también acerca de la forma en la que ambas personas, el fariseo y el publicano, estuvieron orando al llegar al templo. Dos personas distintas, dos oraciones diferentes. Uno de los dos hombres de la parábola era un fariseo, pero ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de personas que formaban una secta religiosa desde años antes de que Jesús estuviera en el mundo. Los fariseos se caracterizaban por cumplir el extraño y de la forma rigorista la ley de Moisés. La ley de Moisés fue la ley que gobernó al pueblo de Israel. No había otra ley más importante que cumplir, pero los fariseos crearon leyes para cumplir la ley. Si por más extremista que eso suene, así era. Ellos vivían para cumplir la ley, la conocían, la tenían muy clara y todo grabada alrededor de ella. Creían que por vivir cumpliendo la ley extremo tendrán perfección ante Dios. Los fariseos se consideraban aparte de los demás y juzgaban a los quienes no tenían el mismo estilo de vida que ellos, ya que les parecía malo. Ellos menospreciaban a la gente que no veía el cumplimiento de la ley como el centro de su vida. Eran policías religiosos. Había muchos fariseos, por lo que llegaron a tener poder reverente entre el pueblo de Israel, tanto que sus costumbres y estilo de vida permeaban al pueblo. Los fariseos se creían diferentes a los demás. Creían que por vivir cumpliendo la ley al extremo, tendrían preferencia ante Dios así de fuerte. Y los discipulados de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayudan? Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 16. Los fariseos eran gente que solo buscaban cumplir la ley, lo cual está bien, sería bueno que todos desearan cumplirla. Lo malo en este estilo de vida es que se creían justos y con más derecho que los demás por cumplir la ley. Se sentían superiores y menospreciaban a otros por no cumplirla. Ellos intentaban ser perfectos. Sin embargo, la Biblia dice que no hay ni un solo justo en el mundo, ni uno que haga lo bueno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Por más que alguien se esfuerce para ser perfecto y cumplir toda la ley, nadie puede delante de Dios ser justo. Justo significa sin culpa. Si la Biblia dice esto, ¿por qué los fariseos se sentían superiores a los demás? Los fariseos, al igual que todos, habían pecado y por eso estaban destituidos de la gloria de Dios. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 13.
Todos han pecado, tú, el vecino, tu compañero del trabajo y hasta los fariseos. Todos sin excepción. La actitud superior de los fariseos era su principal pecado. Si todos están destruidos de la gloria de Dios, ¿por qué habrán alguien quien se creía más que los demás delante de Dios? ¿Tú cómo te estás presentando ante Dios? ¿Acaso con una actitud activa como la de un fariseo? Por el otro lado, ¿quiénes eran los publicanos en este tiempo? El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. El imperio romano era muy fuerte, tenía mucho poder y su imperio se extendía por un gran territorio, por lo que era difícil controlar todo el imperio con tal de tener mayor control. Buscaba gente en aquellas ciudades lejos de su alcance y las encontraba como sus trabajadores. Estos contratistas estaban a cargo de escoger y condenar gente que cobrará los impuestos. Dichos contratistas eran como los encargados de las provincias asignadas por Roma. Los cobradores de impuestos debían ser locales con el fin de conocer a la gente de la localidad y entender el comercio en la zona. Al final, los colaboradores locales debían saber a quién y cuánto cobrar de impuestos. Roma pedía tributo a sus provincias y los encargados eran quienes los hacían llegar dichos impuestos. Romano no se fijaba a detalle cuando cobraban ni a quienes, mientras el imperio recibiría lo que le correspondía. Eso se presentaba a que los cobradores de impuestos tuvieran una libertad para solicitar el pago del tributo a su consideración. Las reglas no estaban claras, ni los cálculos de los impuestos, así que esta libertad desmedida y falta de claridad terminaba en un cobro exceso. La fama de los publicanos o cobradores de impuestos fue haciéndose notar por ser prácticamente extorsionadores del pueblo mismo de Roma. Los publicanos se volvieron gente de muchos recursos económicos, eran ricos. Esto sucedía porque cobraban de más, cobraban su cuota con el imperio y el resto se lo quedaban ellos. El pueblo sufría el abuso en el cobro por parte de los publicanos y por eso los judíos los odiaban. A pesar de que los publicanos también eran judíos, era tal la fama que se crearon los publicanos que su nombre era referido, aparte de los pecadores. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dices, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El libro de Lucas, capítulo 7, versículo 34. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Después de explicar un poco acerca de los fariseos y los publicanos, hay que retomar la parábola inicial. Ambos fueron al templo a orar. ¿Te puedes imaginar lo que pensó el fariseo cuando vio al publicano ahí mismo en el templo? El fariseo se compara y deja en claro, desde su punto de vista, que él es mejor que el publicano. Vea con desdén
al publicano en el templo. No lo consideraba digno, ya que no era como él. El fariseo sabía que el publicano no cumplía con la ley como él sí lo hacía. Sin embargo, una verdadera contrición trae una verdadera actitud de arrepentimiento. Esa era la actitud con la que el publicano estaba ahí orando en el templo. En cambio, el fariseo, quien seguramente iba al templo a orar cuantas veces la ley lo requería, no veía con buenos ojos o pensaba que el publicano difícilmente iba a estar a su altura. La actitud del publicano y la del fariseo en el templo eran totalmente opuestas. El fariseo pensaba por su cumplir y hasta de más la ley de Moisés. Era justificado y mejor que el publicano. El publicano llegó con una actitud de derramar su corazón en el templo. Dice en el pasaje que el publicano ni quería levantar sus ojos al cielo, porque no se sentía merecedor de hacerlo. Es más, hasta se golpeaba el pecho pidiéndole a Dios compasión. La necesidad del publicano por escuchar de Dios y no se comparaba con la idea de solo cumplir yendo al templo a orar por parte del fariseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se proporcionó a mi pecador. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 13. La necesidad del publicano por escuchar de Dios no se comparaba con la idea de solo cumplir yendo al templo a orar por parte del fariseo. ¿Cuál es la actitud con la que te estás acercándote a Dios? ¿Solo vas por compromiso a cumplir con el Señor, o en verdad te acercas con un corazón humillado a Dios? Después de todo esto, el publicano volvió justificado a casa y fue a la actitud correcta, la que llevó al publicano a ser justificado. En cambio, nada de lo que hizo el fariseo lo ayudó a ser justificado. ¿Qué es la justificación? Ser justificado es un término legal que se usa en los juzgados. Significa declarar justo a una persona acusada. No significa que te hace justo, sino que te declara justo en la situación evaluada. Esto no significa que antes era malo y ahora es bueno. No, legalmente Dios te declara justo, te llama justo. Un concepto es el de ser justificado y otro el de ser santificado. Cuando Dios te quita la culpa, es justificar. La culpa derivada de tu maldad. Con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para ese nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y comienza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados. Y gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración de bendición para el pueblo de Dios, que el mismo Jehová de los ejércitos se lo dio a Moisés. Para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes, mis hermanos, que en la Biblia hay muchas bendiciones, muchas promesas que Jehová ha puesto para nosotros, para vivir, para instruirnos, para enseñarnos a nosotros, para levantarnos y ayudarnos y para dejarnos saber que no estamos solos. No estamos solos. Jesús y el Padre siempre están a nuestro lado cuidándonos, oyéndonos
y respaldándonos y protegiéndonos contra las tinieblas. Tenemos que buscar más de Dios, mis hermanos y hermanas en Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está escrito en su bendita palabra está sucediendo hoy en día. La tierra yeme con todo el pecado que hay en este mundo. Tenemos que buscar más de Dios y guindarnos más de Él. Cristo viene pronto. ¿Están ustedes listos para recibirlo? Su segunda venida está muy cerca. Todas las señales están en el aire y en la tierra y en el mundo completo. Y aquí termino con la oración de bendición. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde y tenga una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a buscar de Dios. Y hasta la próxima. Amén.